Dios les bendiga. Estamos felices y bendecidos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, estamos felices que ustedes estén ahí y gracias a Dios se siguen agregando las personas que nos ven. Ya allí en YouTube hay como 2.310 personas que nos siguen, pero nos gustaría que usted en el momento que nos ve, nos mande un chat diciendo, le estamos viendo el programa. Eso nos anima, eso nos ayuda. Sabemos que usted está ahí, pero muchas veces sabemos por fe. Bueno, de parte de toda la producción le mandamos un gran abrazo a todos y a todas las que nos ven y los que nos ven, los que oyen y pueden oír a Dios. Bienaventurados los que pueden oír a Dios y entender lo que Dios quiere decir. Aquí estamos en este programita que llamamos La Palabra que Permanece para la Hora que Pasa y recordamos a todos los que nos ven que estamos los miércoles a las 9 de la noche y los domingos a las 9 de la noche también. El mensaje anterior que dimos todavía pertenecía a la serie de la nueva vida en Cristo, que dimos como 10, 11 mensajes, pero hoy voy a hacer una nueva serie, vamos a comenzar con una nueva serie, que habla un poco de la iglesia. Estamos viviendo algunas cosas bastante duras, bastante difíciles. La iglesia está de alguna manera también sufriendo los avatares que se están moviendo en este mundo, epidemias, guerras, la transformación, el avance de la maldad. Entonces, quiero hablar por unos días sobre la serie de la iglesia y la historia. Casi siempre cuando alguien quiere hablar de la iglesia y de sus antepasados, dicen la historia de la iglesia. Pero yo quiero hablarles, porque vamos a tocar también la iglesia en la actualidad. Vamos a ver la iglesia a través de todos los tiempos y la historia. La historia ha afectado de alguna manera a la iglesia y lo vamos a ver. Y la iglesia, por supuesto, ha afectado en forma espiritual a este mundo, que en todos los tiempos ha vivido perdidamente, pero los que han escuchado el mensaje de Dios han retornado y se han puesto debajo del gobierno de Dios. Esto hace que muchas personas que caminan sobre esta tierra han tenido el privilegio no solamente de conocer el Evangelio, que quiere decir nuevas noticias, buenas noticias, sino también que han aprendido y están aprendiendo, y cada día aprendemos más, a caminar con Dios. Entonces, después de esta presentación cortita, les quiero dar estos pensamientos y estos pasajes bíblicos que nos van a llevar a hablar un poquito de la iglesia y la historia. El tema de hoy es el sistema estructural de la iglesia. El sistema estructural de la iglesia. Vamos a comenzar por algo conocido para los cristianos evangélicos y tal vez no tan conocido para otros, pero la palabra iglesia se traduce congregación o conjunto de fieles reunidos por la misma fe. A esto le llamamos iglesia, o se traduce, es una de las maneras de traducir la palabra iglesia. Ahora, en el tiempo que Jesús aparece en la historia como ser humano caminando por este mundo, ya los griegos usaban la palabra iglesia, pero con otro sentido. Los griegos llamaban
iglesia a un grupo de personas que se reunían para dictar o crear doctrinas políticas del gobierno de los griegos y para luego salir, enviar a estas personas y afectar a los demás con sus doctrinas de gobierno. Esta palabra la usó Jesús, pero ya la usaban los griegos. Fíjese que la palabra iglesia significa congregación, conjunto de personas que se reúnen con un fin. En este caso los griegos tenían un fin político, pero el Señor Jesús usó esta palabra, iglesia, tomó esta palabra para declarar que Él levantaría su iglesia, su congregación, con fines cristianos y espirituales, y Él dijo en su palabra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, las puertas de la muerte no van a poder parar a la iglesia que levantaría Jesús. Esto está en San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cuando el Señor, hablando, lee muy especialmente a Pedro, que había tenido la revelación del Espíritu Santo para declarar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice ahora a Pedro y a todos los discípulos que estaban allí, en el capítulo 16 de San Mateo, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca de la fe y la revelación de Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nunca otro hombre ha podido hacer esta declaración, porque esta declaración solamente la puede hacer el Hijo del Dios viviente. A través de los tiempos, hermanos, la iglesia o las congregaciones han tomado sistemas de organizaciones diferentes. De alguna manera se han dividido por doctrinas o por sistemas de doctrinas que sean o interpretaciones diferentes de la palabra de Dios y se han formado cientos o miles de organizaciones cristianas. Ahora, los que somos cristianos y muy especialmente evangélicos, sabemos que la iglesia no solamente es una organización, sino que más que una organización es un organismo. Porque la iglesia tiene la vida de Dios en su interior. Cada creyente está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Esto hace que cada creyente sea exclusividad de Dios y el mismo creyente sea dependiente de Dios. Como reza un coro de un himno que dice, canta un creyente y dice, ahora soy de Cristo, mío también es Él. No solo por el tiempo aquí, sino por toda la eternidad. Esto hace que la iglesia sea un organismo, porque tiene la vida de Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida, y los creyentes han recibido a Cristo en su vida interior, en su alma, en su espíritu, y ahora Cristo vive en ellos. Entonces, la iglesia, aquellos que son cristianos de verdad, son un organismo que juntos, todos estos miembros, por más que estén divididos por organizaciones, llámese como se llame la organización, si Cristo está en el corazón, pertenece al mismo organismo. Y estos creyentes, juntos, unidos, la Biblia dice, estos miembros forman el cuerpo de Cristo. La iglesia se le llama el cuerpo de Cristo porque es un organismo con miembros. Y también dice que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús.
Hay iglesias que se reúnen hoy en día en auditorios. Supóngase salones, la mayoría son salones, pero de diferentes propiedades estos salones. Por ejemplo, hay iglesias que se reúnen en salones de clubes, salones de hoteles, rentan los salones en los hoteles, se reúnen ahí. Algunos están en las pizzerías, en los restaurantes, otros tienen edificios propios, grandes o pequeños. En distintos lugares, hoy por hoy, la iglesia se reúne en salones. Estas iglesias, la mayoría de ellas, comenzaron, no digo todas, pero la gran mayoría, comenzaron y se formaron al aire libre, en plazas, en parques, en predios, al aire libre, a través de la predicación del Evangelio y de algunos creyentes que hicieron ese evento para proclamar las buenas nuevas de salvación. Comenzaron al aire libre y luego, como los grupos eran pequeños, siguieron en casas. Y como fueron creciendo, esas casas no resistieron la cantidad de gente y tuvieron que alquilar o comprar un edificio. Los que pueden compran un predio, edifican, otros compran el edificio y otros alquilan. Pero tenemos que tener en cuenta que la iglesia comienza siempre al aire libre. Y usted dice, ¿por qué? Porque siempre alguien comienza a predicar y alguien lo escucha y luego ese alguien habla con otro y comienza a correr la palabra de Dios, comienza la fe a crecer y comienza a formarse una congregación. Que a esto le llamó Jesús la iglesia. La iglesia apostólica. Cuando digo la iglesia apostólica, estoy diciendo la iglesia de los apóstoles. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y estuvo 40 días apareciendo y desapareciendo a sus discípulos hasta que sabemos por la palabra de Dios que ascendió al cielo, subió al cielo. Antes de irse, allí en Galilea, en un monte, junto a sus discípulos, Él les dijo, bueno, yo me voy a ir ahora de delante de sus ojos, me van a dejar de ver, pero voy a estar. Le estaba hablando del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que vayan, prediquen, anuncien las cosas que yo les he enseñado y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere ya será condenado. Ahora, los creyentes, después que el Señor Jesucristo desapareció de la vista, comenzaron a predicar después de algunos días que estuvieron orando hasta que vino el Espíritu Santo, comenzaron a predicar el primer mensaje que dio Pedro en el día de Pentecostés, ahí a todo el pueblo que se reunió, produjo 3.000 creyentes. 3.000 personas recibieron a Jesús como su Salvador en una prédica sola. Fue tremendo el mensaje. Y a partir de ahí, la iglesia, que eran 120 que se habían reunido allí, comenzaron a hacer reuniones por las casas, porque no tenían templo. Aunque la Biblia habla de templo, pero el templo que usaban en aquel entonces los creyentes, los apóstoles y los discípulos, era que iban al templo judío. Vamos a leer esto y vamos a ver que la Biblia dice que se reunían todos los días en el templo y por las casas. A ver, vamos a ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46.
versículo 46 dice, y vamos a leer el 47 también. Así que le vuelvo a repetir el texto. Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Repito, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántas cosas hay acá? Pero bueno, las miramos rapidito para que usted, que nunca ha leído la Biblia, se entere cómo comenzó la iglesia. Veamos. Acá no era que el lunes no hay reunión, el martes hay reunión, el miércoles no, el jueves sí, otros tienen el viernes y 2 o 3 días no. Acá dice cada día. Todos los días se reunían. Todos los días. Perseveraban, dice. Esa palabra perseveraban es que no paraban un día para descansar, como dicen algunos, hoy descansamos. ¿Descansamos de qué? Si cuando estamos con el Señor estamos descansando. No paraban, permanecían juntos. Interesante. Por las casas. Y en el templo dice, y por las casas. Y comían juntos y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alabando, dice, al Señor y ayudando a todo el pueblo. Y el Señor, Jesús, añadía cada día a los que habían de ser salvos. A ver, tenemos que aclarar esto, como dijimos ya. El templo era de los judíos y el templo de los judíos tenía un atrio enorme, casi aire libre, abierto, donde allí se ofrecían sacrificios, había un altar para ofrecer sacrificios porque los judíos todavía no habían creído en Jesús como el Hijo de Dios. Así que seguían matando el corderito para ofrecer el sacrificio de un animalito inocente por los pecados del pueblo. Por más que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Jesús. Ahora, ellos iban a ese templo donde la gente iba a hacer ritos. Y en ese gran atrio estaban los que la Biblia llaman los cambistas. Vendían palomas para ofrecer a Dios, para los que no tenían dinero para comprar un corderito. Hacían negocios, estaban todos ahí adentro. Otros vendían corderos, porque vivían lejos, no tenían movilidad. Así que venían, compraban los corderos y lo ofrecían a Dios, o las palomitas. Y además había, era como un lugar de relación con las personas. Pero al templo, el templo era pequeño. La primera parte entraban algunos sacerdotes a poner aceite en las lámparas y a revisar el candelabro y todas estas cosas, pero a la presencia del lugar santísimo, a la presencia de Dios, solamente entraba un sumo sacerdote una vez al año. Es decir, el templo de los judíos no estaba preparado para que la gente entre adentro como hoy vemos. No, la gente se quedaba en el atrio. No eran dignos de entrar a la presencia de Dios. Pero cuando Cristo murió, el velo que dividía el lugar santísimo se rasgó de arriba para abajo, como mostrando que ahora la puerta estaba abierta y que toda persona que recibe a Jesús puede hablar con Dios directamente, sin intercesor. ¿Me entiende? Entonces, los cristianos iban todos los días al templo a predicar a Jesús.
Ahora, esto era como tirar cohete en un velorio porque los demás no creían en Jesús. La gente que estaba ahí tenía sus ritos, su religión, la religión judía. La mayoría de las veces no terminaban bien los cristianos ahí, eran expulsados, eran perseguidos. Pero no los paraban, ¿eh? Ahí dice la Biblia, todos los días perseveraban ahí en el templo. Pero el crecimiento de la iglesia, la fuerza, la firmeza, el crecimiento espiritual, se producía por las casas. Porque, dice, se reunían todos los días en el templo y por las casas y compartían los alimentos, pasaban tiempo juntos, hablando de las cosas del Señor, estudiando la palabra, oraban juntos en las casas. En el templo no lo podían hacer. Tal vez en el templo, allí en el atrio, cantaban para atraer la atención, pero allí en las casas. En las casas podían estar ahí escondiditos, leyendo la palabra, orando. Y dice que, ahí dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo añadía cada día los que iban a ser salvos. Quiere decir que la obra la hace el Señor. Nosotros obedecemos, seguir a Jesús, hablamos como de parte de Él y Dios se encarga de salvar las almas. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Solamente para que usted se dé cuenta más o menos cómo era la iglesia primitiva al comienzo. Las familias eran pequeñas iglesias donde los hijos aprendían la palabra de Dios de sus padres creyentes. Y esto era enseñado, porque en aquel entonces la iglesia no tenía el Nuevo Testamento que tenemos nosotros hoy. Ellos tenían la ley de Moisés, los profetas y algunos libros, porque los libros estaban allí en los templos judíos, los tenían solamente los sacerdotes. Así que ellos memorizaban la palabra y vivían guiándose por la palabra y muy especialmente por la ley de Moisés. Mire lo que decía la ley de Moisés. Deuteronomio, busque Deuteronomio, Antiguo Testamento. Usted tiene una Biblia, es nuevito, es el 5º libro, comenzando desde el principio. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 7, dice, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 al 7, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Esto le está hablando a los padres. Y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras, le dice a los padres, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y sigue hablando, y atarás la palabra de Dios, textos bíblicos, como una señal en tu mano, en pulseras, y estarán como frontales en tus ojos, una vincha. ¿Qué estaba tratando de decir el Señor? Que había que enseñar a los hijos en la palabra de Dios, pero muy especialmente le tenían que dar el ejemplo visual los padres. Los padres tenían que amar a Dios. Y eso lo tenían que ver los hijos. Papá y mamá aman al Señor con toda la fuerza de su corazón. Y en la iglesia, en la casa, los hijos conocían al Señor. Cuando la casa estaba convertida, se invitaban a otros, a los vecinos, a los conocidos, a los parientes, y la iglesia iba creciendo. La congregación iba siendo cada vez más grande porque el Señor, el Espíritu Santo, añadía a las personas al reino de Dios, que quiere decir ponía a las personas bajo el gobierno de Dios y la gente comenzaba a seguir a Jesús. Así que el fuerte de la iglesia primitiva no estaba en los templos, estaba en las casas. A ver, vamos a leer algunos textos. Espero que tenga una Biblia ahí. Y si usted es nuevito, va a tener que conseguirse una Biblia, porque si no, no va a poder memorizar todo.
Vamos a ver algunos textos donde habla que la iglesia estaba en las casas. Miren, empecemos por el libro de los Hechos. Nuevo Testamento, vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando, reunidos y orando en la casa de María, la madre de Juan. Esa casa era una casa para reunirse para el Evangelio. Colosenses, los que tienen Biblia me van siguiendo. Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Colosenses, dice, Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La congregación que está en su casa. Esto era lo que quería decir. Aunque la iglesia estaba una casa por acá, otro grupo en otra casa, otro grupo en otra casa, los apóstoles a todos, aunque no podían estar juntos, les llamaban la iglesia, como que era una sola. Filemón, un libro que se mira muy poco en la Biblia, pero que está en la Biblia. Filemón está después de Tito. Filemón, capítulo 1, versículo 2, dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Le mandaba saludos, Pablo. A la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. A ver, leemos una más. Romanos. Esto es para que vean que estaban por las casas. Romanos, capítulo 16, versículo 3, y para no leer todo, después saltamos al 5. Así que vamos a leer dos versículos. Romanos 16, 3, y después leemos el 5. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Está diciendo Pablo que le den los saludos. Y en el versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Mire, el primer convertido. Pero ahí había otra casa que congregaba parte de la iglesia. Las familias se transformaban en discípulos del Señor. Esto es lo interesante, que quiero remarcar. No eran creyentes que comenzaban a creer, eran discípulos. Un creyente puede ser creyente en Dios, en el carnicero, en el panadero, pero discípulo es alguien que tiene fe, y la fe implica obediencia. El creer no siempre implica obediencia. Estos se transformaban en discípulos y ponían sus casas al servicio del Señor para otros, para que se pudiera predicar el Evangelio. Esto hacía que todos predicaran y testificaran de Jesús y su reino. Es decir, cada uno de los que recibía a Jesús en su corazón se transformaba en un discípulo y en un predicador, alguien que testificaba. Acá no es que, sí, no, cree, pero los únicos que saben que creen son los de la iglesia porque lo ven llegar. Después cuando sale de ahí, la vida de la persona, nadie sabe que conoce al Señor, ni que es discípulo del Señor. Acá todo el mundo lo conocía. Por eso el Espíritu Santo añadía todos los días los que habían de ser salvos, porque la prédica era continua. Por eso la gente
se convertía con tanta facilidad y a gran escala. Por eso la iglesia crecía en número. Y usted se pregunta, ¿por qué no crece hoy? Porque no predican. La gente son creyentes y no discípulos. El vecino ni sabe que es evangélico hasta que por ahí un día lo ve salir con la Biblia. Y por ahí se entera. Hasta acá la iglesia venía bárbaro. Pero con el tiempo, hermanos, con el tiempo, el diablo y los gobiernos, voy a decir una palabra que me cuesta mencionarla. Con el tiempo, el diablo y los gobiernos institucionalizaron la iglesia y pasó a ser controlada por los gobiernos. Esta palabra, vuelvo a decir, institucionalizar. Fueron o pasaron a ser controladas las iglesias por los gobiernos como una religión. Le pusieron el nombre de religión a las iglesias cuando Jesús nunca vino a formar una religión. Porque religión se traduce superstición. Jesús no es supersticioso. Las religiones son creadas en la imagen o en la mente del hombre. Pero salvación, la salvación es que el hombre va a recuperar el gobierno de Dios que perdió. Se va a poner bajo la directiva del gobierno de Dios. Eso es lo que vino a traer Jesús. El reino de Dios, el gobierno de Dios para los hombres. A ver, la iglesia que más se conoce en el mundo es la Iglesia Católica. Pasó a ser parte de los Estados miembros de la ONU en la actualidad. Mire cómo cambió todo. Es parte de los Estados miembros de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, pero sin voz ni voto. Es un participante observador que de alguna manera lleva lo que es la religión católica al corazón de los hombres que están allí, que es muy difícil para llevarlos allí. Hoy en día la ONU dice que hay que cambiarla a la Iglesia Católica y hay que ponerla más cerca de lo que es el mundo. Digamos, abiertamente dicen que la Iglesia Católica no está de acuerdo a las libertades humanas, porque impone la religión cristiana. Entonces, la ONU está hablando de sacar todo lo que es espiritual y dejar solamente lo moral, lo temporáneo, y entonces van a terminar matando a la iglesia. Si es que la iglesia se deja matar, porque Cristo la puso acá y dijo, ni las puertas de la muerte podrán prevalecer contra ella. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia? Por causa de la institucionalización, las iglesias terminaron dentro de un recinto, como recién dijimos, de un galpón, de un salón, y dejaron de estar por las casas. Ya no se predica tanto por las casas. Están en un lugar. ¿Por qué? Porque los gobiernos de esta manera controlan a las iglesias, inclusive hacen que estén dentro de organizaciones que le dan una persona jurídica, un número, todo para controlar a la iglesia. Y más, llega a decir el Estado, que el Estado, donde hay un predicador y gente atrás, tiene que estar el Estado. ¿Se da cuenta lo que le digo? Entonces la iglesia ahora pasó a ser un auditorio donde hay gente que oye y otro que habla, donde hay enseñanzas bíblicas y otros reciben la enseñanza, donde uno dirige la oración y los otros también dicen amén y gloria a Dios, pero dejó de ser lo que fue al principio. Por eso digo que yo les quiero hablar en estos días
de la iglesia y la historia. No la historia de la iglesia, sino la historia del tiempo que ha pasado y cómo cambian con los tiempos. Tenemos auditorios por todos lados para oír y aprender. Pero no hay práctica ni transmisión de conocimiento bíblico al mundo. La iglesia está encerrada. Y de alguna manera es una manera cómoda de ser, con comillas allí, o entre comillas, de ser cristiano. Cuando los cristianos de la iglesia primitiva se convertían al evangelio, se transformaban en discípulos de Dios, estaban dispuestos a dar la vida y algunos los mataron por predicar el evangelio. Hoy está todo muy cómodo, muy tranquilo, muy especialmente aquí en la Argentina y en los países limítrofes. No hay persecución con la iglesia, pero sí hay control. La iglesia no tiene su plena libertad, aunque los gobiernos dicen que hay libertad de culto. Esto no es así. En esta pandemia, y se me está yendo la hora, en esta pandemia que hemos pasado hace poco, con el coronavirus, donde los templos fueron cerrados por 1 año y medio, fue un desastre para todo el mundo, pero también para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba metida en auditorios, escuchando y no practicando, oyendo y no viviendo, aprendiendo y no compartiendo. Muchas congregaciones cerraron los templos. Se lo digo con conocimiento de causa. Pastores que no sabían qué hacer cuando vino la pandemia. Creyentes que dejaron la fe para entrar en pánico y vivir encerrados y diciendo, si hay Dios, no puede ser que esto pase si hay Dios. Muchos murieron por tentar a Dios, aún siendo creyentes. ¿Por qué digo tentar a Dios? Porque quisieron demostrar que eran inmunes al virus. Y para demostrarlo tienen que tener el respaldo de Dios. Así que lo pusieron a Dios, lo tentaron para que los guarde y ellos se metieron entre los enfermos a cantar, a alabar, para demostrar que Dios estaba sobre todas las cosas y a Dios no lo podemos manejar nosotros. Él nos maneja a nosotros, pero no nosotros a Él. Nosotros no hacemos lo que queremos, hacemos su voluntad porque estamos en su reino y bajo su gobierno. Pero esto de que fallecieron y partieron varios cristianos también forjó o hizo que muchos de los familiares, aún pastores, se enojaran y se enojaran con Dios porque perdieron sus seres queridos, así dicen, y culparon a Dios y se apartaron de la fe. Todo esto, hermano, ha sucedido porque la iglesia está llena de creyentes y no hay discípulos, no hay seguidores, no hay gente experimentada que conoce a Dios. Creen en un Dios en una forma intelectual, pero no le conocen. Mucho conocimiento bíblico, pero poca experiencia con el Espíritu Santo. Iglesias llenas de oidores, pero vacías de hacedores. Esto hace que sean realmente creyentes nominales, pero no en prácticas. No saben de quién hablan, no conocen al Salvador. Hablan de oído, pero no por experiencia. Tenemos que llevar a la iglesia a un encuentro con Dios. Pastores que me oyen, tenemos que llevar a la iglesia a un encuentro con Dios. Hay que volver a evangelizar. Hay una relación personal que necesita la iglesia, experiencias divinas con el ser divino que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que llevar a la iglesia a conocer al que puede abrir el mar rojo, al que puede parar el sol, al que puede levantar al paralítico, al que puede resucitar los muertos. Tenemos que llevar a la iglesia a conocer, a experimentar, que ellos mismos conozcan a este Dios de milagros y maravillas. Si no,
en la próxima plaga que pueda venir, no sé cuántos quedarán. Tengo que terminar. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oro ahora por todos los que me están mirando. Si usted no tiene a Jesús, invite a Jesús a entrar en su corazón y pídale tener una experiencia con Él. Y los creyentes que ya me están mirando y los pastores, mis hermanos, tenemos que volver a la fuente. Tenemos que volver al río de Dios, al Espíritu Santo, a tener encuentros con Él, a vivir la vida de Dios. Oro por todos ustedes antes de terminar. Si estás allí, pon tu mano en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora que tú bendigas a tus hijos, a tus siervos, a tus siervas, donde estén. Oh, Dios mío, llévanos a tener encuentros personales con Cristo. Tu palabra dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Ayúdanos a encontrarnos con nuestro Dios, el que nos llamó. Señor, añoramos tener encuentros contigo, revelaciones y experiencias contigo. Levántanos en este tiempo, muy especialmente con tu poder y tu gracia. Y bendice a tus siervos para que llevemos a las iglesias a un encuentro con Dios. Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Dios le bendiga muchísimo. Recuerde que estamos por este mismo canal los domingos y los miércoles a las 9 de la noche. Ahora estamos viendo en estos días la iglesia y la historia. Dios le bendiga.